A continuación, Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Saludarles. En esta ocasión le acompaña Alexander Rivera, hoy en sustitución de nuestra directora de noticias Michelle Mitchell, y ya en el estudio tenemos a Mario Camacho. Él es de planificación de la Dirección de Cultura, y también a nuestra invitada especial Catalina Calvo. Ella es directora del Ministerio de Cultura. Iniciamos este Minuto a Minuto con el punto guanacasteco porque el viernes anterior trascendió la primera encuesta nacional de hábitos y prácticas culturales que se hace no solo en el país, sino en toda Centroamérica. Y ahí surgieron datos muy importantes, como por ejemplo que el punto guanacasteco es la canción que más reconocen los costarricenses, la canción típica, y también, por ejemplo, que La Llorona es la leyenda que más conocemos todos los costarricenses, y por ello hoy hemos dedicado estos 30 minutos para conversar sobre aspectos culturales con el Ministerio de Cultura. Doña Catalina y Mario, bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, un placer estar acá. Tal vez siempre estamos, esta encuesta se realizó entre el 2010 y el 2011 a más de 3,000 personas, y es una pequeña muestra de todo lo que somos los costarricenses. Exacto, sí. Este proceso tiene varias etapas. Una primera etapa que fue la recolección de datos, que fue a principios del 2010. Ya luego, a partir de que teníamos esos datos, entonces ya empieza el análisis de los mismos. Ya para el 2011 teníamos un primer análisis descriptivo, pero al ser el primer ejercicio necesitábamos profundizar más en ese análisis y cruzar más las variables para tener más información. Entonces se hizo una tercera etapa con expertos mexicanos, en donde ya se profundizó y culminó con el documento que presentamos el viernes pasado y que está al alcance de todos los costarricenses en la página web del Cicultura. Mario, y tal vez se hizo historia, no solo Costa Rica, sino a nivel centroamericano, la primera encuesta que mide las prácticas y los hábitos culturales de todos los costarricenses. Sí, para nosotros como Dirección de Cultura y como Ministerio de Cultura, pues es todo un orgullo ser los pioneros en la realización de este tipo de encuestas, porque como lo decís, es la primera encuesta nacional de hábitos y prácticas culturales, y además en Centroamérica es la primera que se realiza también. Entonces nos estamos poniendo en el orden del continente junto con México, con Colombia, Brasil, que son países pioneros también en este tipo de estudios. Y es que un dato curioso que salió de esta encuesta es que 8 de cada 10 costarricenses han asistido alguna vez a alguna fiesta tradicional del país, a esas que tenemos en todas las comunidades donde hay pozol, manzanas con caramelo, y refleja parte también de la cultura de nosotros los costarricenses. Claro, yo creo que también esta pregunta más que todo está enfocada hacia la asistencia a los espacios culturales, y en efecto el primer lugar son las fiestas tradicionales, y también es importante ver cómo es que también las otras variables irlas conectando, porque también el resto de lugares casi siempre implican una inversión económica. Entonces los 3 primeros lugares no necesariamente implican esto. Entonces también es importante ir analizando todas estas variables con otros comportamientos que podrían estar teniendo los costarricenses en relación a las prácticas y hábitos culturales. Cuando hablamos de espacios culturales, ¿cuáles son esos espacios que preferimos los costarricenses según la encuesta? Nosotros básicamente nos enfocamos en 8 espacios, si no me equivoco, que son las librerías, las bibliotecas, las fiestas tradicionales, los museos, escuchar música en vivo, asistir a conciertos, casas de la cultura o centros culturales, las obras de teatro y al cine. Y a partir de ahí ya empezamos a medir el comportamiento. En un primer lugar, como decía antes, están las fiestas tradicionales. En un segundo lugar, en las librerías. En el tercero sería escuchar música en vivo. Ya bajando los porcentajes, ya encontramos a las bibliotecas, a los museos, a las obras de teatro y a las casas y centros culturales, pero que aún así no son porcentajes despreciables. Estamos hablando de un 30%, el menor, que fue las casas de la cultura o centro cultural.
También es importante que con este tipo de estudios no es solo saber si han asistido alguna vez a esos espacios, es cuál es la frecuencia con la que asisten a esos espacios, y ahí es donde ya podemos empezar a ver cuál es la práctica y el hábito del costarricense, que fueron preguntas más adelante, en donde a pesar de que aquí el cine está en un cuarto lugar, por ejemplo, los costarricenses asisten con una mayor frecuencia al cine que al resto de espacios culturales. Aunque está en cuarto lugar. Exacto. Entonces, finalmente, eso es importante, como esas son las informaciones que son importantes para ir haciendo esos cruces de variables, que además a nosotros como Ministerio de Cultura y Juventud nos permiten ir enfocando ciertas políticas o ciertos proyectos y dirigirlos específicamente. Ahora, llama la atención también que las casas de cultura que están en todas las comunidades son las menos visitadas. Apenas un 32,1% de los costarricenses han visitado una casa de la cultura. Y en este punto quisiéramos habilitar también nuestra línea telefónica. Si usted tiene comentarios acerca de todos estos espacios culturales, una de las preguntas también que hacían en la encuesta era cuál era el espacio que querían los costarricenses en su comunidad, y afirmaban que querían ver teatro. Ya más adelante vamos a profundizar en ello, pero si usted tiene cualquier comentario con respecto a este tema que estamos desarrollando hoy acerca de la cultura del costarricense, puede llamarnos. Nuestro número 905-222-0000, 905-222-0000, o también en nuestros perfiles en las redes sociales, en Twitter como Radio Monumental y en Facebook como Noticias Monumental. Catalina, seguimos entonces nosotros con esta encuesta. Y otro de los datos que se reflejan es que los costarricenses consideran importante conservar los parques nacionales. Sí, claro. Esto es cuando nosotros se les hizo la pregunta a los costarricenses, ¿cuál es el patrimonio al que le darían mayor valor? El primer lugar son los parques nacionales. Y bueno, claro, en nuestro país hay una política importante en relación a la conservación y preservación del patrimonio natural, pero también ya en un segundo lugar regresamos a este arraigo nuestro sobre las fiestas y las tradiciones, ¿verdad? Luego están también las fiestas tradicionales, y llamó muchísimo la atención que los valores fueran el patrimonio que los costarricenses consideran el menos importante para conservar. Sí, yo creo que con esta pregunta además es importante cuántas inferencias de esas hacemos, porque yo creo que no necesariamente que un 2% de la población haya considerado que es menos importante, sino es que en su escala esa es ahí es donde la está incluyendo, pero no podríamos afirmar que es que los costarricenses les parecen menos importantes. Yo creo que es cuando lo ponen en su escala de importancia, y que ese tipo de manejo de la información es fundamental tenerla, y de cómo uno analiza e interpreta los datos. Mario, y en cuanto a artesanías, danzas y ya más aspectos culturales que la gente conoce, ¿qué datos curiosos se reflejaron en esta encuesta? Sí, bueno, básicamente en lo que es artesanías, la primera mención que las personas señalan son las vasijas de barro, y en segunda mención las artesanías de barro. Por lo general son las más comunes, las que nos podemos encontrar en la calle, en el mercado. Entonces, bueno, ese es el principal dato en cuanto a artesanías. En cuanto a danzas, como se mencionó al inicio, el punto guanacasteco es el que las personas más reconocen, ¿verdad? Seguido por otras danzas folclóricas. En cuanto a los platillos, el gallo pinto es el que se lleva como la mayor mención, con un 51% de la población. O sea, casi la mitad del país conoce y sabe preparar el gallo pinto. Todas las mañanas. Todas las mañanas, pues sí. Y en las festividades, la que más mención tiene es el 15 de septiembre, que bueno, nuestra fiesta patria, seguido de las festividades religiosas, que estas de alguna forma se ven relacionadas con la asistencia a estas fiestas tradicionales también, porque estas fiestas tradicionales pues tienen que ver con las actividades o festividades religiosas y con las patronales. Otro platillo también que conocemos mucho los costarricenses, los picadillos, por supuesto. Los picadillos, el picadillo de papa, de racache, de plátano. Entonces los picadillos tienen una importante mención, es la segunda mención, y pues son muy apetecidos también por los costarricenses. En cuanto a las leyendas, La Llorona es la que más conocemos todos y todas. Correcto, La Llorona, con casi un cuarto de la población costarricense menciona que La Llorona es la que más se conoce, seguida de la cegua, también, que es importante, pues ahí con un 25% también
la mitad, bueno, un cuarto de la población costarricense la conoce. Y ahora, anteriormente mencionábamos que las actividades artístico-culturales que les gustaría ver a los costarricenses en su comunidad son las obras de teatro. Correcto. Las principales son las obras de teatro con un 20.4%. Igual casi un cuarto de la población costarricense demanda obras de teatro. Es importante este dato, seguido luego, posteriormente, por los bailes típicos y por la danza. Pero están los espacios, la mayoría de los costarricenses quiere ver obras de teatro en sus comunidades, pero ahí están las casas de la cultura y aquí un poco lo refleja el estudio que no todos los costarricenses vamos a una casa de la cultura. Sí, yo creo que también es importante ir conjugando todas estas informaciones con otros sistemas de información. Nosotros en el Ministerio de Cultura y Juventud trabajamos en la plataforma tecnológica cultural, donde además tenemos un sistema de información donde estamos mapeando qué recursos culturales hay en las comunidades, qué equipamientos culturales, y lo que sí es verdad es que en las comunidades el equipamiento cultural no es tan grande como en las áreas metropolitanas. Entonces quizás también aquí es donde un llamado de atención, donde quizás sí haya que aumentar un poquito el equipamiento cultural en las comunidades, pero siempre es importante que cada vez que se hable de infraestructuras culturales, siempre vengan acompañadas de procesos de consolidación de público, porque el tema es la sostenibilidad de estas infraestructuras. Entonces sí, a lo mejor las personas no se están acercando tanto a las casas de la cultura. El Ministerio de Cultura tiene a cargo 4 casas únicamente, luego hay otras casas que están a cargo de las municipalidades y que estamos trabajando con algunas comunidades justamente para revitalizar, sí, las estructuras, pero esos públicos que tienen que asistir a estos espacios culturales. Pero sí existen los espacios y en ocasiones gratuitos. Sí, muchas veces es gratuito, entonces hay que fomentar en los públicos ese interés para que se asistan a estos espacios culturales. ¿Dónde, por ejemplo, se puede informar una persona? Por supuesto que nosotros desde los medios de comunicación tenemos esa labor y por lo menos en Noticias Monumental y en Noticias Reloj tratamos de darle un espacio importante a las actividades culturales y le estamos informando siempre sobre todas esas actividades gratuitas para que puedan ir a disfrutar. Pero ¿dónde la gente puede informarse? De repente en las municipalidades y en el Ministerio de Cultura también. Yo les invitaría específicamente a visitar la página de la Dirección de Cultura. El programa nuestro se encarga mucho de procesos culturales comunitarios, entonces las agendas culturales en comunidades casi siempre las publicamos en nuestros medios de difusión. Está el Facebook, está nuestra página, y además dentro de la plataforma tecnológica cultural tenemos un componente que se llama de cultura. Ahí estamos trabajando en poder articular informaciones de muchos medios de comunicación que tratan agendas también culturales y que estén acuerpadas en un solo sitio. La idea es trasladar los enlaces, entonces si ustedes están anunciando una actividad cultural, nosotros la podemos agrupar ahí y las personas que accedan pueden entonces encontrar fácilmente esas informaciones culturales. Bien, y vamos ahora a la segunda parte de la entrevista que llamó muchísimo la atención, Catalina, sobre los datos de lectura. Sí. En promedio, los costarricenses compraron 1,7 libros por año. Y hay un dato que el 97,6% de la población costarricense sabe leer, pero la mitad de ella, o sea, un 50,9%, no leyó ningún libro. Este es en el último año. En el año anterior a la encuesta. Ajá. No leyó ningún libro, es la encuesta más reciente, no leyó ningún libro el 50,9% de la población, es decir, la mitad de los costarricenses no están leyendo. Sí, es interesante ver estos datos, igual enlazarlos que hace un ratito cuando hablábamos de la asistencia a los espacios culturales. Las librerías están en un segundo lugar. Cuando ya nosotros llegamos a este módulo y empezamos a evaluar o analizar la información sobre la compra y lectura de libros, entonces ahí nos cuestionamos mucho acerca de las librerías. Entonces una de las interpretaciones que hacemos es que los costarricenses, cuando se les pregunta sobre una librería, no necesariamente están pensando en una librería en donde venden solo libros, sino que es una librería en donde venden artículos de oficina, donde venden juguetes, ¿verdad? Estas librerías que ya tienen otros productos. Yo creo que eventualmente, si se hace una segunda encuesta, habría que afinar un poquito más esta pregunta, y ya si se enfoca solo a la lectura, afinarla para ver realmente a qué están yendo los costarricenses a las librerías. Y en relación a la lectura, pues sí,
es preocupante. Creo que además es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto muchas instituciones y incluida la familia. También un dato relevante es que los padres de familia son en un 70% quienes inducen a la lectura en sus niños, y yo creo que sí, son las poblaciones jóvenes donde tenemos que empezar a crear esos hábitos, porque justamente no es que se lean un libro en el colegio, es el hábito de la lectura, y esa transformación es importante de hacer. Otra cosa también es ir evaluando luego más detalladamente es por qué no están comprando los libros. A lo mejor ayer Mario estaba en otra entrevista y comentaba que a lo mejor es porque la gente tiende a prestárselos entre sí, entonces no necesariamente están comprando el libro que se lee. Esa podría ser un dato importante que luego habría que evaluar. Pero sí es preocupante que solo la mitad de la población esté leyendo además un solo libro. Luego ya en la encuesta, cuando uno ahonda en el documento, pues ya uno hay otros porcentajes de cuántos leyeron 2 o 3 libros y tal, pero tampoco es significativo. Creo que sí hay que trabajar en la lectura en los costarricenses. Bueno, y también otra de las razones porque no leen, evidentemente comprar un libro es bastante costoso, y ahora es el negocio de las librerías. Los libros son bastante caros, y ahí a los que somos lectores conocemos un poco que a veces conseguir un buen título hay que pagar bastante dinero, Mario. Sí. No, a mí me llama la atención también en este módulo de lectura que si bien Costa Rica tiene una de las tasas más altas de alfabetización, un 98% casi de la población sabe leer, solamente el 50% lee libros. Y bueno, no libros necesariamente, porque cuando se les pregunta qué leen, de la mitad del país, lo que leen la mayoría leen periódicos. Un 73% lee periódicos, seguido de un 50% quienes sí leen libros. Entonces, no solo es porque no se lee, sino que se lee en nuestro país. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Como lo decía Catalina, ver el papel de la familia en cuanto a hábitos de lectura, y también acá pues entraría el MEP, el Ministerio de Educación Pública, y analizar qué tipo de políticas tienen para incentivar la lectura, tanto en niños, niñas y adolescentes principalmente. Tenemos un reto entonces muy grande. La mitad de los costarricenses no están leyendo, y por supuesto que queremos conocer esos casos. Si usted tiene algún caso, si usted le ha inculcado a su hijo el hábito de la lectura, cuéntenos. El 905, la línea está habilitada, 905-222-0000, también en nuestras redes sociales. Cuando ustedes preguntaban por qué los costarricenses no leen los libros, ¿cuáles eran esas respuestas que se repetían? La principal es porque no les gusta leer o porque no tienen tiempo. Esas son las excusas más relevantes que encontramos en el estudio. Y también importante porque la gente que está diciendo, los costarricenses que están diciendo que sí leen, lo están haciendo en un 16%, porque la escuela o el trabajo se los está demandando. Entonces también hace falta incentivar esa capacidad del costarricense de leer y disfrutar realmente como una actividad de ocio. En los colegios también, por ejemplo, vemos, para nadie es un secreto, que les ponen a leer libros y lo que hacen es buscarse un resumen en internet y se pierden de toda la riqueza que podrían encontrar en el libro, pasando página por página. Claro. ¿Qué hacer para incentivar la lectura? Y ustedes, como parte del Ministerio de Cultura, ¿qué se puede hacer para incentivar la lectura en los costarricenses? Sí, yo creo que de parte, por ejemplo, el SINAVI, que es el Sistema Nacional de Bibliotecas, tienen proyectos importantes en donde viajan bibliotecas itinerantes, están haciendo actividades en las bibliotecas de cuentacuentos, para empezar con los más pequeñitos. Pero yo creo que el hábito de la lectura, personalmente, se trabaja desde la más pronta niñez. Entonces ahí es donde los padres de familia me parecen fundamentales, las profesoras y profesoras de preescolar, que siempre tener un espacio de lectura, incentivarlos con libros que sean bonitos, que ellos realmente empiecen a entender todo el mundo que hay detrás de un libro, que siempre está lleno de sorpresas, y que para los que nos gusta leer, pues sería lindísimo que transmitir esa emoción con la que uno abre un libro, ¿verdad? Pero creo que es importantísimo que desde que están pequeñitos se trabaje ese hábito. El hábito a la lectura. Tenemos un gran reto, entonces nos llama Floribet
desde Guapiles. Doña Floribet, muchísimas gracias por escucharnos. Mucho gusto. Quiero externar algo, me parece importante. Cuando Adelante. mi hija tenía 4 o 5 años, ella quería que yo le enseñara a leer y a escribir. ¿Por qué? Porque dice ella que ella veía a su papá y a su mamá, a mí y a mi esposo leyendo, pero ella no sabía qué estábamos haciendo, pero ella quería hacerlo. Cuando ella descubrió que había que saber leer para hacer lo que nosotros hacíamos, yo le enseñé a leer. Y desde entonces ella es una gran lectora, ella es abogada, tiene 38 años ahorita y siempre lee. Yo digo que los hijos no hacen lo que uno les dice, sino lo que ellos ven. Tengo una nieta igualmente, que le empecé a regalar libros desde chiquita. Ella lee constantemente, tiene 15 años ahora, lee constantemente. Y si es cierto lo que ustedes dicen, que los hábitos se inician en el hogar, como todo, como todos los valores. Entonces, ¿cómo va a leer la gente en Costa Rica si no ven leyendo a nadie en la casa? Otra cosa, escuché un programa Monumental, una gente invitada un día a un programa, dijeron que sí, que en Costa Rica sí se lee constantemente, porque ahora hay internet. Entonces la gente lee ahí, que están constantemente leyendo. Digo un experto, no recuerdo quién era. Entonces son dos opiniones, una que yo viví y otra que yo escuché. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Floribet, y qué bonito escuchar el testimonio de ella, que le enseñó a su hija a leer cuando tenía 4 años, porque ella misma le pidió que le enseñara a leer y a escribir, y como mencionábamos también, lo importante que es que se aprendan a tener estos buenos hábitos desde la infancia. Sí, yo creo, felicidades a doña Floribet, porque realmente es así, uno aprende con el ejemplo. Yo particularmente soy una gran lectora, pero también en mi familia vi a mis papás leyendo, con lo cual había una biblioteca que para mí siempre fue un tesoro, y ahora con mi sobrino, que apenas tiene 1 año y medio, por ejemplo, él me busca para leer libros porque ese es el regalo que yo le doy a él. Entonces yo creo que desde que están así bien pequeñitos es ahí donde uno empieza a trabajar, porque realmente es un regalo la lectura para quienes la practiquen. Mencionaba doña Floribet también algo muy importante, que estamos leyendo por internet, decía un experto precisamente aquí en Radio Monumental. Eso no se midió en la encuesta. Se midió el acceso a internet y cuántas horas pasa un costarricense expuesto al internet. Creo que, si no me equivoco, es alrededor del 32%. No necesariamente hay una especificidad de dónde están leyendo los costarricenses, que yo creo que además este es un primer ejercicio que es importantísimo, que en el momento en que se realice la segunda encuesta, que don Manuel Obregón anunció el viernes pasado que podíamos empezar a trabajar en ella el próximo año, este es el tipo de detalle que hay que empezar a hilvanar y para ir comparando, ¿verdad?, en el tiempo, cuáles son esos hábitos y esas prácticas, porque en efecto el internet hoy es un medio importantísimo en donde la gente efectivamente está leyendo. El soporte, por decirlo así, no se midió, pero sabemos que las personas que leen lo hacen en el libro físico, también las tabletas, que ahora están muy de moda, en internet también, pero sí llama la atención que solo la mitad de los ticos está leyendo. Otro de los puntos, porque ya casi nos estamos quedando sin tiempo, es las actividades preferidas por los ticos en su tiempo libre. Tal vez, Catalina, si mencionamos rápidamente cuáles son esas actividades que preferimos hacer en el tiempo libre. Básicamente, en un primer lugar, los costarricenses prefieren ir de paseo al campo, al río, a la playa. En un segundo lugar, estiman que ir a reuniones con amigos o familiares, y en un tercero, ir a caminar. Ya luego vemos en menores porcentajes practicar algún deporte, ir a la iglesia, descansar, ir al cine, ir a fiestas, ir al parque o ir al teatro, museos, conciertos, está en el último lugar. Y un poco la interpretación que hacíamos, bueno, quizás los 3 primeros lugares también no implican una inversión económica, es algo a lo que los costarricenses tienen acceso ahí a la mano. A lo mejor ya para ir al teatro, al museo, al concierto, tienen que pensar si eso va a significar una inversión económica, y que aunque hayan actividades gratuitas, pero pues también a veces implica el traslado al lugar. Entonces esto también nos da información de, bueno, quizás haya que acercarnos un poquito más a esos espacios en donde las personas están haciendo uso de su tiempo libre, y acercar ciertos espacios culturales ahí, ¿verdad? Es como ciertas políticas que uno podría empezar
para ir consolidando públicos, porque finalmente eso es esa es la intención. Mario, y algo muy bonito que se desplegaba también de esta encuesta es que el 93% de los hogares tienen un radio. Tienen radio, correcto. Así que podemos decir que casi en todo el territorio nacional nos podrían estar escuchando en este momento. Nos están escuchando en este momento. El 74,3% tiene teléfono fijo y un celular lo tiene el 77,7%. Sí, estos datos son del equipamiento cultural que nos interesó mucho medirlo. Si bien es cierto, el censo y las encuestas de hogares dan alguna información sobre el equipamiento cultural, quisimos medirlo con esta encuesta y esperamos profundizarlo, como lo dijo Catalina, con la segunda encuesta, midiendo este tipo de tabletas, por ejemplo, que sirven para leer libros por internet. Entonces es interesante. Bien, muchísimas gracias a Mario y a Catalina. Nos hemos quedado sin tiempo en Minuto a Minuto, pero un tema muy interesante para hablar estos 30 minutos bastante ricos en cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alexander. Gracias. Un placer estar acá. Y gracias a usted también por sintonizarnos. Recuerde que le esperamos mañana a partir de las 11:30 de la mañana en otra interesante entrevista. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Para ese plasma o esa... Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.